Queridos hermanos, nos encontramos nuevamente esta noche para levantar nuestro corazón al Padre, orando con las palabras que Jesús nos enseñó. Y habíamos comenzado a meditar en la noche pasada, en la noche anterior, la petición del Padre nuestro que dice: perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, o perdona nuestras deudas como perdonamos a nuestros deudores. Habíamos visto que las ofensas son deudas de honor, de gloria, de reconocimiento, lo que le debemos a Dios y como Padre, y nosotros no le damos. Y esta noche quiero detenerme a meditar con ustedes por qué Jesús habla de nuestras ofensas. No simplemente de las ofensas, sino de nuestras. ¿De quiénes son esas ofensas? Son las ofensas de los hijos. También a Dios Padre, las ofensas de sus hijos le duelen más que las ofensas de los extraños, como nos pasa a nosotros. De repente un extraño nos ofende, pero mucho más nos duele que nos ofenda un hijo nuestro. Pues bien, son de estas ofensas que el Padre, Dios Padre, recibe de los que son sus hijos, de los bautizados, de los discípulos de Jesús, las que más ofenden al Padre y las que, por lo tanto, más nos deben doler, por las que más debemos pedirle perdón a nuestro Padre Celestial. Así como hay un pan nuestro, propio de los hijos, así también hay ofensas y deudas con Dios que son nuestras. Son las ofensas y las deudas que le inferimos al Padre los que somos hijos, como hijos. Son faltas filiales, específicas de nuestra condición filial, de nuestra relación filial paterna con Él. Jesús enseña a los que quieren vivir y orar como hijos a pedirle perdón a su Padre por todo aquello en lo que se quedan cortos como hijos. Nuestras ofensas no son, pues, aquellas que provienen de la transgresión de la ley. Esas son también ofensas a Dios, pero son las ofensas que le infieren también los siervos, que le infieren también los que no son hijos. ¿Con cuánta mayor razón son ofensivas si son los hijos los que transgreden la ley? Si hacen los hijos los que ya está mal que hagan los siervos. Pero esas no son las ofensas propiamente nuestras, las que como hijos le inferimos al Padre nuestro. Esta petición se refiere a las actitudes que duelen y ofenden al Padre de parte de sus hijos, o también de aquellos hombres que rechazan la vocación a la filialidad, que no quieren escuchar la invitación de Jesús a ser hijos y vivir como hijos, los que rechazan la oferta de la vida divina. Nuestras ofensas le duelen mucho más al Padre que las transgresiones de su ley por parte de los hombres en general. Porque todos los hijos estamos llamados a vivir una justicia filial que es, como dice Jesús, mayor que la de los escribas y fariseos, y que Jesús llama con razón vuestra justicia. Si vuestra justicia, es decir, la justicia de los hijos, no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos, es decir, no entraréis en la condición filial. Esa justicia filial consiste, según Jesús, en hacer la voluntad de mi Padre. Por lo tanto, en esta petición, nuestras ofensas, no se trata de lo que entiende por ofensas la conciencia del Sinaí o la culpabilidad según la ley, que podríamos calificar de una justicia prefilial, anterior a la condición filial que Jesús revela. No es esa la conciencia filial de donde brota
y desde donde se ha de entender la oculta sabiduría de nuestras ofensas. Una conciencia legalista, una conciencia puritana, derivan su experiencia de justicia y de culpa de la observancia o de la infracción de la ley, y reciben por lo tanto su justicia del cumplimiento de la ley. Esa conciencia ante la imposibilidad tanto de abolir la ley como de cumplirla, termina escondiéndose tras las máscaras de la hipocresía. Jesús se refiere a otra cosa, se refiere a las ofensas de los hijos, a las que infieren al Padre por no comportarse como hijos, por no tenerlo en cuenta como Padre. Son muy semejantes a las cosas que hacen dolerle el corazón a un padre por los comportamientos inadecuados de sus hijos. Por ejemplo, consisten esas ofensas en la negativa a entrar en la condición filial a la que Jesús nos invita, en la de aquellos que no quieren vivir como hijos, que no quieren, incluso muchos bautizados que no quieren vivir de su bautismo, que no se interesan por su bautismo, que no esperan nada de él, que no esperan nada del Padre y de la condición filial, que tienen como arrumbado o enterrado su ser hijos de Dios y no creen que pueda derivarles de allí ningún bien. Viven entregados a buscar en este mundo las cosas que pasan, las cosas transitorias, pero estos son aquellos que no quieren vivir como hijos, o bien aquellos que viven una deficiente conciencia filial, que no tienen plena conciencia de ser hijos y de lo que significa que Dios sea Padre, que buscan, por ejemplo, un Dios que los sirva, en vez de querer ellos servir a Dios, un Dios que venga a hacer su voluntad, en vez de ser ellos los que encuentran su dicha en hacer la voluntad de Dios. Es también ofensa del Padre contentarse con cumplir la ley, con habéis oído que se dijo, como dice Jesús, se dijo a los antiguos, y desentenderse de lo que Jesús revela diciendo, pero yo les digo. En el Sermón de la Montaña, Jesús, en efecto, habla de que habéis oído que se dijo, pero yo os digo. Habéis oído que se dijo, no matarás. Yo te digo, ni siquiera te vas a enojar. Habéis oído que se dijo, no cometerás adulterio. Yo te digo, quien desea una mujer en su corazón ya cometió adulterio con ella. Este plus de Jesús, que culmina con el perdón y el amor a los enemigos, es precisamente algo que corresponde a los hijos, y negarse a este más que Jesús establece por encima de la justicia que viene de la ley es no reconocer el derecho del Padre y no querer vivir como hijo. Por lo tanto, esto ofende al Padre, y de estas ofensas tenemos que pedir perdón al Padre. Nuestras ofensas consisten también en obrar mirando de reojo lo que dicen los hombres y esperando que nos aprueben como cristianos, o en temer que nos desaprueben como cristianos, en vez de vivir como Jesús quiere que vivamos los hijos, nuestra justicia filial en lo secreto y de cara al Padre, sin esperar recompensa de los hombres o alabanza de los hombres, ni temer su reprobación ni su persecución. Quien vive delante de los hombres ofende al Padre. También nuestras ofensas pueden consistir en esperar nuestra seguridad del dinero, en no confiar en la providencia del Padre. Esto también es ofensivo para el Padre. O en poner nuestro corazón en las cosas de este mundo y vivir preocupados por ellas sin confiar en la providencia del Padre. Eso ofende al Padre. Es no creer que Dios es providente, misericordioso y que se preocupa de mí. Otra forma de nuestras ofensas al Padre
es estar desconformes con nosotros mismos. Es la ofensa de aquellos que viven desconformes con su vida, que viven envidiando a los demás, queriendo ser como los otros y no están contentos consigo mismos, porque no logran encontrar la mirada bondadosa del Padre sobre ellos, porque ponen su felicidad o la satisfacción posible para su vida en el logro de metas de este mundo que no son necesarias para la bienaventuranza divina, porque aquel que realmente le basta con ser hijo no necesita de esas cosas para ser feliz. Tiene la bienaventuranza del corazón. Por lo tanto, estar desconforme con uno mismo y vivir envidiando a los demás es también una ofensa que ofende al Padre. Otra ofensa que ofende al Padre es la falta de confianza filial, que duda de que el Padre lo mire y lo ame a uno como hijo. Los amará a los otros, pero mire si me va a amar a mí. Esto también es una ofensa para el Padre, porque es dudar de su amor a mí. Es de todas estas ofensas, que tenemos que pedirle perdón al Padre. Oh sí, Padre, perdona estas ofensas nuestras, las que, viniendo de tus hijos, tanto te duelen, y las que, por ser hijos, tanto nos perjudican en nuestra condición filial, porque nos privan de la bienaventuranza de ser hijos, de vivir como el Hijo, de vivir como hijos. Perdona nuestras ofensas, Padre. Amén.